Durante más de 40 años, don Francisco fue el rostro de la solidaridad, el hombre que unió a millones en una causa noble. La Teletón. Un ícono de la televisión, amado por generaciones, pero todo esto está por cambiar. ¿Qué pasaría si te dijeran que todo lo que creías saber sobre él está en juego? ¿Y si los fondos que ayudaron a miles de niños nunca llegaron a su destino? Los documentos secretos han salido a la luz. Transferencias misteriosas, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Los números no cuadran y las autoridades ya están investigando. Las pruebas son inquietantes. El país entero se pregunta, ¿fue don Francisco víctima de un sistema corrupto o el arquitecto de una gran mentira? La verdad está más cerca de lo que imaginas. ¿Pero quién saldrá realmente a la luz? ¿Don Francisco? ¿O su legado? No te pierdas los detalles de este escándalo en desarrollo. Suscríbete ahora para conocer la verdad detrás de la Teletón y lo que realmente sucedió con millones de dólares. ¿Estás listo para saber la verdad? No olvides activar las notificaciones. Durante más de 4 décadas, su rostro fue símbolo de esperanza, su voz una invitación a la solidaridad y su figura, sinónimo de confianza. Don Francisco, el legendario presentador de televisión, conductor de Sábado Gigante y pilar fundamental de la Teletón en Chile y Latinoamérica, está hoy en el ojo del huracán. Lo que hasta hace poco parecía una teoría conspirativa, ahora se transforma en una investigación real y formal. Mario Kreuzberger será indagado por presunto desvío de fondos de la Teletón. La noticia, que comenzó como un rumor en redes sociales, fue confirmada este lunes por fuentes del Ministerio Público. Se abrió una carpeta investigativa a raíz de una denuncia presentada por un exfuncionario de la Fundación Teletón, quien asegura haber sido testigo de graves irregularidades financieras durante los últimos años del evento. Según esta denuncia, millones de dólares en donaciones nunca llegaron a su destino final, los niños y familias que, año tras año, aparecían en pantalla conmoviendo a toda una nación. La bomba estalló. Medios locales e internacionales ya se hacen eco del escándalo, mientras figuras públicas guardan silencio o emiten comunicados llenos de ambigüedad. ¿Pero qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo una figura tan querida podría verse envuelta en un hecho de semejante magnitud? De acuerdo con los documentos filtrados por la prensa, las inconsistencias detectadas habrían comenzado desde al menos 2017. Se habla de gastos exorbitantes sin justificación, pagos a empresas fantasma y fondos que se perdieron en supuestas inversiones sociales que nunca se concretaron. Uno de los puntos más delicados es la mención directa a cuentas bancarias asociadas a personas del círculo íntimo de don Francisco y presuntamente utilizadas para mover el dinero lejos de la supervisión fiscal. Los fiscales ya han solicitado la colaboración del Servicio de Impuestos Internos y del sistema bancario para trazar el recorrido de los fondos. Un alto funcionario de gobierno, que pidió mantenerse en el anonimato, declaró, no estamos hablando de simples errores contables. Si esto se comprueba, estamos ante uno de los fraudes benéficos más grandes de la historia reciente en América Latina. Las redes sociales ardieron apenas se conoció la noticia. El nombre de don Francisco se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Muchos seguidores se resisten a creer que el ídolo de generaciones enteras pueda estar involucrado en un caso tan sucio, pero otros, indignados, piden justicia y una investigación a fondo. Y mientras la Fundación Teletón guarda un silencio sepulcral, los ojos del país están puestos en quien alguna vez unió a millones en nombre de la esperanza. El escándalo ya no se puede ocultar. La ley comienza a actuar y los medios ya están detrás de cada paso. ¿Será este el comienzo del fin para uno de los íconos más grandes de la televisión hispana? ¿O se trata de una campaña de desprestigio bien montada por intereses ocultos? Lo cierto es que la imagen intachable de don Francisco ha sido sacudida hasta sus cimientos. Y aunque él no ha emitido palabra alguna, su silencio grita más fuerte que cualquier excusa. Esto es apenas el principio de una historia que podría cambiarlo todo. Porque cuando se toca el dinero del pueblo, y sobre todo el que iba destinado a los más vulnerables, no hay fama que salve ni trayectoria que sirva de escudo. La justicia ya puso la mira en don Francisco. Y el mundo entero está mirando. El país entero espera una respuesta. La prensa lo busca, los canales de televisión lo llaman, y millones de personas exigen explicaciones. Pero hasta ahora, don Francisco guarda un silencio sepulcral. El hombre que por décadas habló con firmeza, que emocionó con sus discursos solidarios, hoy se esconde tras un muro de abogados y comunicados fríos, escuetos, sin alma. Todo es un malentendido administrativo, dijeron sus representantes legales. Pero para una opinión pública herida, eso ya no basta.
La presión aumenta con cada hora que pasa. La indignación se multiplica. Y el silencio, en lugar de calmar, enciende aún más las sospechas. ¿Dónde está don Francisco? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué guarda silencio justo cuando más se necesita que hable? Las cámaras lo han buscado en su casa, en la fundación, incluso en clínicas privadas. Algunos aseguran que ha abandonado el país en un vuelo privado con rumbo desconocido. Otros dicen que está encerrado, aislado, consultando con su círculo íntimo cómo enfrentar lo que ya parece inevitable, una caída estrepitosa. Mientras tanto, las redes sociales están en llamas. Miles de comentarios se multiplican cada minuto. Algunos defienden a capa y espada al ídolo de generaciones, aferrados a la imagen del hombre que unió a Chile por una causa noble. Otros, más críticos, exigen transparencia y una auditoría completa. Don Francisco debe rendir cuentas. La caridad no puede ser excusa para el robo, escribió una usuaria en Twitter. Confiamos en él durante años. Si esto es cierto, es la peor traición, comentó otro internauta con tono devastado. En paralelo, comienzan a surgir testimonios anónimos de personas que trabajaron durante años en la Fundación Teletón. Un ex colaborador, bajo reserva de identidad, reveló en un programa de investigación que durante mucho tiempo se manejaban fondos sin fiscalización clara, y que muchas decisiones pasaban exclusivamente por el círculo de confianza del conductor. Todo estaba centralizado. Nadie cuestionaba nada, porque se trataba de don Francisco. Él tenía la última palabra en todo, declaró. Y esa confianza ciega, esa imagen intocable, hoy parece haber sido parte de una estructura perfecta para encubrir lo que podría ser un fraude millonario. El Ministerio Público ya ha citado a varios funcionarios de la Fundación a declarar, y se rumorea que una citación directa a don Francisco podría llegar en las próximas semanas, en calidad de imputado. El desconcierto ha llegado también a los padres y familiares de los niños que alguna vez participaron en las campañas televisivas. Muchos han salido en medios locales a contar sus experiencias, algunos agradecidos, otros profundamente desilusionados. Una madre dijo con lágrimas en los ojos, mi hijo fue parte de la Teletón. Siempre pensé que estaba en buenas manos. Si esto es cierto, me destroza el corazón. Las marcas patrocinadoras, por su parte, han comenzado a tomar distancia. Grandes empresas que durante años fueron pilar de la recaudación han pedido prudencia y transparencia. Algunas incluso evalúan suspender su apoyo hasta que se esclarezcan los hechos. Lo impensable ya está ocurriendo, la credibilidad de la Teletón está en jaque. Y en medio de todo esto, don Francisco permanece en silencio. No hay entrevista, no hay discurso, no hay lágrimas en cámara. Solo un frío comunicado leído por su abogado y una ausencia que cada vez pesa más. ¿Está esperando que la tormenta pase? ¿O está preparando una defensa demoledora? Lo cierto es que el silencio de un ídolo puede convertirse en su peor enemigo. Y cuando el pueblo exige respuestas, el que calla, muchas veces, otorga. Lo que hasta hace unos días era solo sospecha, hoy toma forma concreta con la aparición de evidencia explosiva. Un reconocido periodista de investigación, especializado en casos de corrupción financiera, reveló en un programa de televisión nocturno una serie de documentos confidenciales que podrían cambiar para siempre la historia de la Teletón y la imagen de don Francisco. Los papeles, obtenidos a través de una fuente anónima dentro de la misma Fundación Teletón, contienen detalles de transacciones bancarias sospechosas, pagos a empresas inexistentes y transferencias internacionales que involucran cuentas radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán, Panamá y Suiza. Entre los nombres que aparecen vinculados a las operaciones está, nada más y nada menos, que Mario Kreuzberger, el hombre que por años fue considerado intocable. La evidencia apunta a un patrón sistemático de desvío de fondos que habría comenzado en 2015, coincidiendo con el auge digital de las donaciones en línea. Según el periodista, millones de dólares nunca llegaron a los centros de rehabilitación y en su lugar, terminaron en cuentas privadas, algunas de ellas asociadas a familiares lejanos y colaboradores cercanos al animador. En uno de los documentos más impactantes, figura una transferencia por más de 1,2 millones de dólares realizada apenas días después de finalizada la Teletón 2018. El destinatario, una empresa de asesoría internacional sin oficinas registradas, ni página web, ni empleados conocidos. Los investigadores creen que se trató de una sociedad fachada, utilizada únicamente para ocultar el movimiento de dinero. La revelación causó un terremoto mediático. Programas de análisis, noticieros centrales y matinales interrumpieron su pauta habitual para cubrir el escándalo minuto a minuto.
Expertos contables que revisaron los documentos en vivo confirmaron que las irregularidades son alarmantes y que si se comprueban, no se trataría de simples errores, sino de un entramado de corrupción a gran escala. El Ministerio Público no tardó en reaccionar. El fiscal a cargo del caso declaró en conferencia de prensa que ya se inició una línea de investigación formal basada en los documentos filtrados. No vamos a descansar hasta llegar a la verdad. Nadie está por encima de la ley, sentenció con firmeza. Al interior de la Fundación Teletón, el ambiente es de tensión y desconcierto. Algunos trabajadores se han manifestado anónimamente por miedo a represalias, pero aseguran que durante años hubo un manto de opacidad, donde cualquier intento de fiscalización era minimizado o ignorado. Había cosas que simplemente no se podían preguntar. Si te acercabas demasiado, te sacaban del equipo, relató una exdirectiva. Pero lo más doloroso ha sido la reacción de las familias. Padres, madres y pacientes que alguna vez fueron parte de la Teletón han comenzado a romper el silencio. Una mujer, cuya hija fue rostro de campaña en 2019, rompió en llanto ante las cámaras: pensábamos que era una causa noble, que todo el país estaba ayudando a nuestros hijos. Ahora siento que nos usaron, que nos engañaron. Y mientras la investigación avanza, el silencio de don Francisco se vuelve más pesado, más sospechoso, más ensordecedor. Fuentes cercanas aseguran que su equipo legal está evaluando la posibilidad de emitir un comunicado oficial o incluso grabar un video para dar su versión de los hechos. Pero hasta ahora, nada ha ocurrido. El escándalo no deja de crecer. Y lo que comenzó como una denuncia aislada, hoy es una bola de nieve que amenaza con arrasar la credibilidad de una institución completa. La pregunta que todos se hacen ahora es una sola: ¿dónde está el dinero de la Teletón? Y cada vez más, todas las pistas apuntan hacia un mismo nombre: don Francisco. El escándalo que sacudió los cimientos de la Fundación Teletón y remeció la imagen de don Francisco no ha llegado a su final. Por el contrario, la investigación apenas comienza a mostrar sus primeras aristas y el futuro del presentador más querido de la televisión hispana pende de un hilo. Tras las filtraciones de documentos bancarios, las declaraciones anónimas de excolaboradores y la reacción pública enardecida, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar para esclarecer el destino de millones de dólares en donaciones. Los fiscales han comenzado a citar a declarar a contadores, directores administrativos y antiguos ejecutivos de la fundación. El objetivo: determinar si hubo o no un desvío de fondos, y si don Francisco tuvo alguna participación directa o indirecta. Hasta el momento, no hay una imputación formal en contra de Mario Kreuzberger, pero su nombre figura como parte de la indagatoria por ser el rostro histórico de la institución. Y aunque sus abogados han sido enfáticos en señalar que todo se trata de un montaje mediático y que el animador no ha cometido ningún ilícito, el ambiente sigue siendo de alta tensión. Lo más desconcertante es que algunos de los documentos analizados por los investigadores sí presentan inconsistencias contables graves, como pagos duplicados, proveedores inexistentes y faltantes de dinero en cuentas internas. Sin embargo, aún no se ha podido probar si se trata de errores administrativos o de un esquema de corrupción encubierto. La defensa de don Francisco insiste en que él no tenía control directo sobre los movimientos financieros. Él era la cara visible, el motor emocional, pero nunca fue responsable de los manejos internos, declararon sus voceros en una entrevista televisiva. Aún así, el país entero exige respuestas. Y no solo del presentador, sino de toda la estructura que por décadas ha manejado la recaudación millonaria de la Teletón. Mientras tanto, las redes sociales no dan tregua. La figura del ídolo se encuentra más polarizada que nunca. Para algunos, sigue siendo un héroe solidario injustamente manchado por especulaciones. Para otros, es símbolo de una confianza traicionada. Yo crecí viéndolo, donando año tras año. Si esto es cierto, no lo voy a perdonar, comentó una mujer en redes. Hay que esperar. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, replicó otro usuario. En paralelo, la Fundación Teletón publicó un comunicado oficial en el que reconoció que se están realizando auditorías externas para garantizar total transparencia. Prometieron colaborar con las autoridades y hacer públicos los resultados una vez finalizadas las investigaciones. A pesar del escándalo, don Francisco no ha desaparecido del todo. Fue visto recientemente saliendo de su residencia junto a su equipo legal, evitando a los medios, pero con el rostro tenso, serio, visiblemente afectado por la presión mediática. Se rumorea que estaría preparando una aparición pública para dar su versión de los hechos, posiblemente a través de una entrevista exclusiva o un video grabado. Por ahora, sigue sin hablar, y ese silencio, para muchos, dice más que 1000 palabras.
La justicia chilena continúa recopilando antecedentes. Expertos legales aseguran que este proceso podría tardar meses, incluso años, en esclarecerse completamente. Y mientras tanto, una pregunta persiste, una y otra vez, en el corazón de todos los chilenos. ¿Fue don Francesco víctima de su entorno, o el arquitecto de una gran traición? La historia aún no tiene final. La caída no está confirmada. Pero la sombra de la duda ya está sembrada. Y cuando la justicia mira, nada vuelve a ser como antes. Mientras la investigación sobre el presunto desvío de fondos de la Teletón avanza, la tensión crece en las calles de Chile. La figura de don Francisco, una leyenda que fue símbolo de unidad y esperanza durante décadas, ahora se encuentra bajo una lluvia de críticas y cuestionamientos que no cesan. La pregunta es simple, pero compleja, ¿es el rostro de la solidaridad o el de una gran mentira? Desde que la noticia saltó a los medios, el país entero ha quedado dividido. Un país que, durante más de 40 años, entregó su apoyo incondicional a la Teletón, ahora ve cómo sus pilares se desmoronan. En cada esquina, en cada conversación, se habla del mismo tema. La duda es inevitable, y la ira, palpable. Los seguidores más fieles de don Francisco siguen defendiendo su legado. Se sienten traicionados por las acusaciones, pues, para muchos, él representaba mucho más que un presentador de televisión. Representaba la esperanza de millones de niños y familias que, año tras año, dependían de las recaudaciones para recibir tratamientos médicos y atención. La imagen del animador, con su voz cálida y su carisma inquebrantable, sigue siendo un referente, incluso en medio de la tormenta. Esto es un ataque injusto. Don Francisco siempre ha estado con nosotros, exclama una mujer que lleva años participando en la Teletón. No puede ser que alguien tan íntegro esté siendo acusado de algo así. Tenemos que apoyarlo. Pero a medida que avanzan las investigaciones, surgen más dudas que respuestas. Los documentos filtrados y las pruebas que se han presentado en las últimas semanas son inquietantes. Expertos financieros aseguran que los movimientos de dinero no son casuales. La red de cuentas bancarias en el extranjero, las transferencias a empresas fantasma y los pagos a proveedores que nunca existieron empiezan a tomar forma. El pueblo comienza a preguntarse si don Francisco, el hombre que durante años logró movilizar millones en donaciones, fue también el que desvió esos fondos. Y si así fuera, ¿cuánto de la ayuda que prometió realmente llegó a quienes más lo necesitaban? Si eso es cierto, nos han engañado durante todo este tiempo, comenta un hombre que, durante años, ha donado grandes sumas a la Teletón. Es una verdadera traición. No solo a las personas que necesitaban ayuda, sino a todo un país que confiaba en él. Por otro lado, los defensores del presentador siguen luchando por salvar su imagen. La presión mediática es imparable, pero su equipo legal mantiene que don Francisco nunca tuvo control directo sobre los fondos. Es un hombre de televisión, un conductor. ¿Por qué lo van a responsabilizar por algo que no manejaba?, argumentan sus abogados. Aseguran que la responsabilidad recae en otros miembros de la organización y que, en todo caso, las acusaciones son infundadas. Esto es solo un intento de destruir una carrera de toda una vida, añade uno de sus defensores más cercanos, visiblemente enojado. Don Francisco es un hombre intachable, y es hora de que la gente lo defienda. Sin embargo, las redes sociales no dan tregua. Los usuarios se sienten cada vez más decepcionados. Los hashtags de apoyo a la Teletón se ven opacados por los de denuncia. La indignación crece, y con ella, la presión sobre las autoridades para que lleven la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y es que el tema ya ha cruzado fronteras. Medios internacionales siguen de cerca el caso, y figuras del mundo del espectáculo, que alguna vez trabajaron junto a él, ahora se muestran reservadas o incluso se han sumado al coro de críticas. Es hora de que se haga justicia, exige un periodista que ha cubierto el caso desde sus inicios. Si don Francisco es culpable, no puede quedar impune. Pero si es inocente, se tiene que limpiar su nombre de inmediato. Pero la verdad debe salir a la luz. Por ahora, el caso sigue en fase de investigación. La Fiscalía ha solicitado más tiempo para analizar los miles de documentos que han sido entregados como prueba. Se espera que las próximas semanas sean decisivas. Pero mientras tanto, la incertidumbre crece. Las consecuencias de este escándalo van mucho más allá de la figura de don Francisco. La Teletón, como organización, está siendo puesta en duda. Las donaciones siguen cayendo. Empresas que antes apoyaban la causa se han retirado de forma inmediata, lo que ha generado una crisis económica dentro de la fundación.
Es un desastre, asegura un miembro del Consejo de Administración de la Teletón, quien prefiere mantenerse en el anonimato. La gente ya no confía en nosotros, y no es solo por lo que pasó con don Francisco. Es por lo que podríamos descubrir a medida que avanzan las investigaciones. El futuro de la Teletón, de don Francisco y de la confianza del pueblo chileno está en juego.